Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y ya estamos a 1 de julio. Ya empieza el verano o ya ha empezado el verano y si sois de esa minoría suertuda que tiene jornadas intensivas en sus trabajos, enhorabuena. Si sois aquellos que tienen vacaciones durante los 3 meses de verano, enhorabuena, porque no hay nada mejor que tener tiempo para uno mismo. Y por supuesto, si estáis de vacaciones, enhorabuena porque han sido muy merecidas, estoy segura de ello. Bien, ya a estas alturas del año lo que hay que ir pensando es en si vamos a hacer alguna escapadita o si estamos de escapadita y si vamos a scrapear un poquito o lo vamos a dejar a la vuelta. Sí que es cierto que estos parones creativos a lo largo del año, como pueden ser las vacaciones, pues finalmente hacen un poquito de pupa a nuestro proceso creativo. ¿Por qué? Porque nos tiramos al menos una semana y pues los más suertudos incluso 15 días o un mes completo sin tocar absolutamente nada de scrap, pues un poquito por desconectar y por hacer cosas diferentes. Aunque si sois tan forofos y tan forofas del scrapbooking como lo soy yo, probablemente alguna cosita habréis hecho, aunque sea mínimamente un diario de viaje. Que esto pues no nos lleva mucho tiempo y al final consiste en realizar el journaling de la escapada o del viaje que estemos realizando y acompañarlo con alguna pequeña foto. Esto es lo mínimo que podemos hacer para no perder el hábito, ¿vale? Pero no obstante, si no vais a hacer nada de scrapbooking y no os habéis llevado nada para hacer scrapbooking, yo mi consejo es que alguna cosita hagáis. Más que nada porque luego nos cuesta muchísimo la vuelta y finalmente conlleva el tener bloqueos creativos porque no hemos creado nada durante un periodo largo de tiempo, ¿vale? Esto, vamos, yo no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, a mí me ha pasado, entonces por eso mi recomendación es que aunque hagáis alguna cosa pequeñita, pero que no desconectéis del todo. Si os gusta realmente, si simplemente pues lo hacéis para entretener las aburridas tardes de invierno, pues obviamente ahora en verano lo que menos os apetece es coger papeles y poneros a scrapear, que yo lo entiendo también porque hay que disfrutar de la vida y hay que hacer cositas, entrar, salir y disfrutar, iba a decir de este calor, pero bueno, disfrutar del calor es un poquito complicado porque hagamos lo que hagamos, siempre tenemos calor con estas temperaturas que estamos teniendo, ¿no os parece? Entonces, pues disfrutar de la luz, de las entradas, de las salidas, de la luz solar que nos regala que la noche llegue bastante más tarde, con lo cual se pueden hacer un montón de cosas durante toda la tarde, si no hace un calor asfixiante como en las últimas semanas, y bueno, aprovechar al máximo, ¿vale? No obstante, nosotros lo que vamos a hacer es, en principio, plantear el Jan Journal de estilo Nouveau como venimos haciendo ya los últimos años, al menos los 2 últimos hemos hecho, bueno, los 3 últimos hemos hecho Jan Journal en verano. Sí que lo hacemos durante julio y agosto, pero no scrapeamos todos los días. Ya sabéis que yo publico normalmente los sábados y si me ha dado tiempo a hacer 2 páginas a lo largo de la semana, pues os publico las 2 páginas. Si me ha dado tiempo solamente a hacer una, pues una. Y si no me ha dado tiempo a hacer ninguna, pues normalmente suelo compaginar con otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿Jan Journal va a haber este año? Sí. Si todo va bien, va a haber Jan Journal. Jan Journal en estilo Nouveau, que es el que yo hago habitualmente. Si no sabéis qué tendencia es la Nouveau, deciros que la tendencia Nouveau tiene la base del álbum, es decir, las hojas sobre las que scrapeamos son nuevas, pero todo lo que ponemos encima de ellas para componer son cosas que no tenemos que comprar y que tenemos en nuestra scrap room, ¿vale? ¿Por qué lo hago así? Pues bueno, pues porque yo los años que lo he hecho en el canal, sobre todo, y que tenéis vídeos, pues bastantes vídeos sobre el Jan Journal de estilo Nouveau, ya estaba esa tendencia en alza. La tendencia vino sobre todo de belgas y franceses, y ya sabéis que yo tengo muchísima influencia de belgas y franceses, y por lo tanto a mí me enseñaron a hacerlo así. Sí que es cierto que luego he visto en redes sociales pues que bueno, que el Jan Journal utiliza pues hojas teñidas de café, de té, y prácticamente todo el material que se utiliza es material reciclado. En mi caso no es del todo así.
por esto que os digo, porque las páginas sobre las que yo scrapeo son nuevas, ¿vale? Normalmente pues o papel Canson Imagine o papel de acuarela, ¿vale? Dependiendo del que tenga a mano, pues ese es el que utilizo. Y en caso de que utilizara todos restos de papeles, pues las hojas serían totalmente irregulares, ¿vale? Yo lo hago normalmente en sistema de discos, en discos que ya tengo en casa, no compro discos para hacer el Jan Journal, ¿vale? Los tengo en casa y los utilizo para hacer el Jan Journal de estilo Nuvo. ¿Temática que utilizo? Pues bueno, suelo abrir el álbum con un selfie para ver cómo estoy en ese momento de mi vida. Y pues los temas son de lo más variados, pues desde el tipo de refresco que me gusta para el verano, el color que me gusta en este momento, la canción que más estoy escuchando, cuál es mi color preferido, cuál es mi olor preferido, qué es lo más destacable del año, por ejemplo, es otra de las composiciones que suelo hacer, lo que veo desde mi ventana, cosas bonitas que me llaman la atención en este periodo de tiempo, sobre todo en el verano, con el calor. Algo que quiero recordar sobre todas las cosas, bien sea una persona, una frase, un libro. También suelo scrapear sobre las películas que estoy viendo, las series que he visto y que me han agradado bastante, o incluso películas. Libros no, porque los libros que leo son relacionados con mi trabajo, no son lecturas al uso. Leo mucho, pero no en... todo ese lenguaje técnico relacionado con mi labor profesional y entonces, pues bueno, pues no leo literatura al uso, ¿vale? Ni narrativa, ni novela, ni nada de nada. Entonces, pues bueno, hacer una composición con respecto a lo que leo habitualmente, pues, a ver, sería bastante aburrido, ¿no? Porque sí que es verdad que mi trabajo me encanta, que leo muchísimo sobre mi trabajo, pero claro, entiendo que no es algo para poner en un álbum que te has leído el cómo componer, yo qué sé, un armario electrónico, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, como ese tipo de temas, pues no son para poner en un Jan Journal, creo yo, sino otro tipo de libros, más en narrativa, novela histórica o demás, pues en vuestro caso, si leéis mucho, pues podéis hacer también una composición sobre las lecturas del verano, sobre cosas que hacéis de forma rutinaria durante el verano, actividades que se repiten día tras día mientras que estáis de vacaciones, lugares emblemáticos que habéis visitado durante el verano o que vais a visitar. Si estáis en un viaje fuera de España, por ejemplo, pues indicar a qué país habéis ido, si os ha gustado, si no os ha gustado. Además, troqueles, sellos y cantidad de carpetas de embossing para ilustrar los viajes. Tenemos, pues yo creo que es el material que más tenemos las scraperas normalmente, porque hacemos álbumes temáticos de nuestras escapadas y suele ser tendencia que nos gusta o mucho la fotografía o nos gusta mucho viajar o ambas cosas. Nos gusta la fotografía y viajar normalmente. Y por eso nos acabamos metiendo en el mundo del scrapbooking porque no queremos perdernos ni un solo detalle de nuestras vivencias, ¿vale? Entonces, pues que sepáis que yo este año pues también voy a intentar hacerlo, pero lo voy a solapar con otro tipo de cosas. ¿Por qué? Pues bien, voy contra reloj porque en septiembre tengo que entregar un álbum de boda y todavía no he empezado. Así andamos, ¿vale? Y bueno, como vamos así, pues yo creo que puede ser un tema interesante o que os puede resultar interesante el saber cómo yo planteo un álbum hecho desde cero. Ojo, no solamente hacerlo y daros las medidas de cómo lo he hecho, ¿vale? Sino razonar el por qué la espina lleva una medida y no otra, por qué utilizo una espina en U o una espina en montañita o una espina rusa y daros el por qué utilizo unas páginas de X medida y no de otra. Todo eso, ¿vale? Yo creo que es interesante para aquellos y aquellas que solamente hayáis replicado álbumes de otras personas con unas medidas ya dadas y que queráis hacer vuestros propios álbumes, utilizar vuestras propias medidas y confeccionar el álbum a vuestro gusto. Precisamente por lo que comentábamos en un podcast anterior, que cuando hace el álbum otra persona, pues lo hace para sus fotos y no para las vuestras. Entonces, el poder diseñar
Y el saber cómo diseñar un álbum desde cero para encajar vuestras propias fotografías, yo creo que es muy interesante y que si no lo habéis hecho nunca os puede resultar de interés. No obstante, si lo hacéis, quiero decir que si diseñáis vuestros propios álbumes para guardar vuestros recuerdos, no está de más el que veáis otra forma de hacerlo, porque quizá sea igual a la que vosotros y vosotras utilizáis, pero es posible que haya alguna cosita que no hagamos igual. Y si no lo hacemos igual, a lo mejor os parece más sencilla la forma que yo tengo de hacer esa estructura que la que vosotros estáis utilizando. Yo siempre digo que yo no doy nada por sentado. Cuando hay otra scrapera, otro scrapero que hace lo mismo que yo sé hacer, normalmente me gusta verlo porque siempre se aprende algo, siempre. Pues una forma más fácil de poner la cinta de doble cara o una forma más fácil de utilizar la cola de encuadernar o una forma más fácil de hacer cartonaje, como me pasó en el taller de Joana, que pues bueno, la forma que tiene de forrar una caja por dentro antes de que esté la caja hecha, pues a mí me pareció una forma muy sencilla, mucho más sencilla de forrar la caja que las que yo había visto hasta el momento. Entonces, me parece una forma muy interesante de descartar cosas que ya sabemos y que nos parecen complicadas y de aplicar otras cosas que utilizan otras scraperas y otros scraperos que nos pueden resultar más sencillas con este ánimo. O directamente, si veis en alguna cosa que yo me complico muchísimo la vida, pues por supuesto estoy abierta a sugerencias y me podéis dejar en comentarios lo que estiméis conveniente. Si, yo qué sé, os pongo por ejemplo, oye Laura, ¿y por qué haces la espina así? ¿No te parece más fácil hacer una espina rusa para este tipo de álbumes? Porque mira, aquí podías hacer esto, esto y esto y te ahorrabas todo este trabajo. Pues por supuesto, si conocéis una forma más sencilla, yo no me cierro en banda, al contrario, estoy dispuesta a aprender, que esto es lo bonito del scrap, y si tenéis alguna sugerencia que hacerme, yo encantada de la vida de que la hagáis, porque así aprendo yo también, que me encanta aprender de vosotros y de vosotras, ¿vale? Entonces, para el álbum de boda, yo os diré que previo a hacer el álbum, lo que intento es empaparme del tipo de rito que van a realizar para el casamiento, ¿vale? Pues si es una ceremonia religiosa, si es una ceremonia civil o si es una ceremonia por el rito zulú. Si es una boda en el que hay dos novias o dos novios o un novio y una novia, ¿vale? Un poquito por orientar colores y estructura del álbum. Y por supuesto, si hay algún color predominante en el tipo de celebración que ellos van a realizar. Yo, por ejemplo, ya me he enterado que los colores que más van a utilizar van a ser el blanco y el beige, con lo cual he dicho, estupendo, porque el blanco es un color neutro y con eso voy a poder dar muchísima vivacidad a las composiciones, de tal forma que cualquier tipo de fotografía me vaya a encajar en lo que yo haga, porque con el blanco que no pega, pues es muy raro que haya un color que no pegue con el blanco. El beige, al ser derivado del blanco, porque es amarillo y blanco normalmente, pues también me va a pegar súper bien lo que ponga. Entonces, pues en este sentido ha sido un alivio, pero no lo fue tanto cuando empecé a buscar la colección de novios dentro del mercado. Las colecciones de scrapbooking que hay para específicas de boda, os tengo que decir que no utilizan el beige, sino que utilizan el amarillo. Además, amarillos bastante fuertes, chillones incluso, ¿vale? Combinados con foil o con cartulina espejo. Entonces, si no nos gusta ese tipo de álbumes o no queremos combinarlos con cartulina espejo, pues ya de cierta forma nos supeditan a hacerlo. Entonces, yo iba buscando otra cosa, me he vuelto loca buscando la colección y finalmente os tengo que decir que he elegido una colección digital. Una colección digital y complementos digitales. Digitales que tienen tonos beige, tonos blancos, ¿vale? Que puedo aprovechar pues las ilustraciones de la colección digital porque son de temática de bodas, ¿vale? Pero que me las voy a tener que ingeniar para poder aprovechar todos los elementos que tienen esta colección y
poder compaginarlos de tal forma que quede una cosa bonita. Ya veremos a ver cómo me las apaño. No obstante, ya os digo que la colección es de boda, pero los básicos, por llamarlos de alguna manera, no son de boda. Son fondos que están hechos en beige y en blanco y que me van a pegar muy bien con la temática, ¿vale? Tengo que elegir bien la combinación para que no se note que son de colecciones diferentes, que esto quizás sea lo más complicado. Si estáis empezando a hacer álbumes para que contengan vuestros recuerdos, yo os diría que elijáis una colección completa para que no tengáis que hacer la combinación de papeles como trabajo extra. ¿Por qué? Porque normalmente ya un diseñador ha tenido en cuenta pues, que todos los papeles combinen entre sí y no tenéis que hacer combinaciones raras. En mi caso, como no voy a utilizar una única colección, sino que voy a utilizar retacitos de varias, ¿vale? Pues esta labor la voy a tener que hacer yo, de tal forma que todo compagine y que todo quede bien y que quede armonioso, ¿vale? Sí que es cierto que utilizando el blanco como hilo conductor yo creo que no va a haber ningún problema. No obstante, si hay alguna página que chirría un poquito más, pues lógicamente ese papel no lo tendré que poner, ¿vale? Y tendré que optar por otras alternativas como un embossing en frío o el embossing en caliente para determinadas partes del álbum, ¿vale? Que es la idea que yo tengo en mente. No obstante, también deciros que al utilizar una colección digital hay que tener muchísimo más cuidado con cómo doblamos los papeles. ¿Por qué? Porque finalmente cuando imprimimos en casa imprimimos en un papel que por muy bueno que sea, nunca va a ser el papel de scrapbooking. No va a tener la misma flexibilidad ni el mismo gramaje que una colección que compramos en el mercado, ¿vale? Es mucho más delicado, tenemos que tener cuidado con la plegadera para no hundirla demasiado y rasgar el papel, etc, etc, etc. No obstante, también os digo que como yo scrapeo, como yo hago las estructuras, que es primero sobre una base blanca, finalmente no voy a utilizar papeles para hacer estructuras, con lo cual esto es una ventaja cuando utilizamos colecciones digitales, porque directamente cortamos el papel al tamaño que queremos decorar, pero nunca hacemos estructuras con el papel decorado. Entonces, esto en esta ocasión y al utilizar una colección digital, pues va a ser un hándicap, porque al no tener estructuras con papel de scrapbooking, es decir, con el papel decorado, yo no voy a tener que doblar ese papel casero que yo tengo en mi casa y sobre el que imprimo, ¿vale? Que es el color copy, que es de, si no me equivoco, de 200 gramos ese papel, ¿vale? Pues finalmente yo creo que va a dar un buenísimo resultado, ¿vale? No obstante, he comprado cartulinas blancas, os explicaré en el vídeo de las compras que son en concreto de Craftelier por qué compro ese papel blanco aunque ya tengo en casa, ¿vale? He comprado también papel blanco texturizado, papel espejo en dorado, ¿vale? Porque para algún ribetito en concreto me va a venir muy bien. He comprado vellum y he comprado acetato, ¿vale? Con todo eso y con los troqueles y sellos que ya tengo en mi scrap room, bueno, en mi rinconcito scrapero, vamos a llamarlo así mejor, ¿vale? Que corresponde más con la realidad, pues con todo ese material, pues vamos a ver lo que sale y si os gusta o no os gusta, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues nada, espero que tengáis un estupendísimo verano, que si no vais a scrapear nada, que me parece estupendo, pero que no lo dejéis del todo para que esa creatividad no se enfríe, si es que os gusta muchísimo el hobby o si os dedicáis profesionalmente a esto, para que no se enfríe y la creatividad esté ahí siempre a flor de piel, hacer alguna cosita por pequeña que sea, una tarjetita de vez en cuando o pintar algún sellito o demás, porque viene muy bien para despertar la creatividad. Y en esas tardes en las que todo el mundo se está echando la siesta, si no os apetece dormir, pues lo que podéis hacer es aprovechar pues esa horita y poco, o aunque sea media horita, para hacer alguna cosa de scrapbooking que siempre os va a venir genial para que esa creatividad no se duerma. Más que nada os lo digo por lo que comentaba al principio, que finalmente los bloqueos creativos suelen venir después del verano porque hace mucho tiempo que no tocamos nuestras herramientas, nuestros papeles y finalmente nos pasa un poquito de factura. Entonces, si podéis hacer una pequeña cosa, por muy pequeña que sea,
yo creo que os va a venir genial. Bueno, decirme no obstante en los comentarios si os interesan estos temas, si queréis que tratemos algún tema más en el canal o queréis que cambiemos una cosa por otra. Ya sabéis que en este canal pues yo me adapto a lo que me pidáis. Si hay temas que queréis conocer o queréis que investigue, ya sabéis que yo estoy encantada, que por riguroso orden de entrada iré tratando los temas que me vayáis dejando, y si os puedo ayudar, ya sabéis que yo encantada de la vida de hacerlo, ¿vale? No obstante, disfrutar muchísimo de vuestras vacaciones, que seguro que son muy merecidas, desconectar de todo, que las vacaciones son para eso, para disfrutar, para entrar, salir con amigos y demás, para tener una agenda social muy atareada, muchísimo, cuanto más mejor, porque luego llega el invierno y ya que si hace frío, que si llueve, que si nieva, total, que salimos bastante menos, ¿vale? Aunque también os tengo que decir que mi agenda social últimamente está más concurrida de lo que yo tenía pensado a estas alturas del año. No obstante, siempre encuentro un hueco para la gente que me aprecia y a la que aprecio. Y nada, pues procuraré que este verano sea así y encontrar esos huecos para encontrarme con personas a las que aprecio un montón. Y nada, pues dicho esto, yo me despido. Espero que tengáis muy buen verano. Si estáis por aquí, pues ya nos veremos o nos escucharemos en los siguientes vídeos o en los siguientes podcasts. Un beso, un abrazo y hasta pronto. Chao.